son relaciones. Nunca piensas qué te va a pasar. Siempre crees que esas cosas le pasan a otros, hasta que estás ahí, viendo cómo tu mundo se desmorona por culpa de alguien que estaba sentado contigo cada fin de semana, brindando, sonriendo, sabiendo lo que hacía. Todo empezó en una terraza de Cumbres, una de esas reuniones de viernes que se alargan más de la cuenta. Éramos 6, 3 parejas que ya parecíamos familia. Había risas, carne asada, cheves, música de fondo y esa sensación de que estábamos todos donde queríamos estar. Pero esa noche, algo cambió. Yo soy Ana Sofía. Llevaba 4 años con Iván, un hombre tranquilo, de esos que todos dicen que son un buen partido. Tenía su negocio propio de automatización industrial, no salía mucho sin mí y sus amigos eran mis amigos. O eso pensaba. Nuestros mejores amigos eran Renata y Marco. Ella era diseñadora de interiores, siempre impecable, con esa sonrisa que parecía inofensiva. Marco era contador, introvertido, y según todos, el tipo más noble del grupo. También estaban Carla y Víctor, un matrimonio más joven, menos cercano, pero igual constantes en nuestras reuniones. Esa noche de la terraza en casa de Marco fue como siempre, hasta que no lo fue. Iván se ofreció a quedarse a dormir ahí porque había tomado. Yo me regresé con Carla. Todo normal. O eso quise creer. 3 semanas después, me enteré de todo. No por sospecha. No porque los cachara. Me enteré porque Marco me lo dijo. Me citó en un Starbucks en Valle Oriente. Estaba pálido, sin poder mirarme a los ojos. Pensé que me iba a pedir ayuda para sorprender a Renata con algo. Nunca imaginé que abriría la boca para decirme: Ana, hay algo que tengo que decirte. Es sobre Iván y Renata. Se me borró la sonrisa. ¿Qué? Están viéndose. Desde hace meses. No supe qué contestar. No lloré. No grité. No entendía. ¿Cómo que, viéndose? Los caché hace 3 días. En mi casa. Pensé que estaba dormido. Pero vi la cámara del pasillo. Y ahí estaban. Ella salía de la recámara de visitas. Él detrás. Se besaron. Yo no dije nada. Me metí al cuarto y me hice el dormido. Me mareé. Literalmente. Tuve que recargarme en la mesa. El barista me preguntó si estaba bien. Dije que sí, aunque claramente no lo estaba. ¿Y por qué me lo dices? Porque no puedo seguir cargando con esto. Me estoy pudriendo por dentro. No supe si abrazarlo o pegarle. No era su culpa. Pero sí. Porque lo sabía. Y lo había dejado pasar. Me disculpó con la excusa de que apenas lo había descubierto, aunque su cara decía otra cosa. Esa noche no dormí. Ni la siguiente. Dejé de comer. Dejé de hablar. Hasta que un jueves, confronté a Iván. Le pedí que nos viéramos en el Parque Rufino Tamayo, como si fuera cualquier otra tarde. ¿Estás bien? Me preguntó. ¿Desde cuándo estás con Renata? Silencio. No hizo falta decir más. Su cara lo dijo todo. ¿Quién te lo dijo? Marco. Bajó la mirada. No trató de negarlo. No lloró. Solo dijo: fue un error. ¿Un error de qué tamaño? Meses. No sé qué pasó. Se dio. Empezó como una tontería. Un mensaje. Una broma. Una vez en su casa, no planeado. Lo escuchaba hablar y sentía que estaba flotando. Como si el cuerpo estuviera presente, pero mi mente no pudiera aceptar lo que oía. ¿La amas? No. Es solo, no sé. Algo distinto. Esa palabra me atravesó como cuchillo, distinto. Todo lo que éramos, reducido a una necesidad de algo distinto. Lo corrí de casa. No hice escándalo. Solo tomé sus llaves del llavero y se las puse en la mano. Vete. Pasaron 2 semanas en las que no supe nada de él. Me encerré. Marco me escribía todos los días para saber cómo estaba. Carla se enteró, y su indignación fue genuina. Pero lo peor fue lo de Renata. Me buscó.
Tuvo el descaro de escribirme: necesitamos hablar. No quiero que todo esto se malinterprete. ¿Malinterpretarse? Nos citamos en el Parque Fundidora. Me senté en una banca, frente a la nave Luis. Ella llegó como si viniera a darme un pésame. Sophie, lo siento. ¿Desde cuándo? Hace 5 meses. ¿Y por qué? No sé. No planeábamos nada. Solo, nos entendíamos. ¿Y Marco? Él también se alejó. No era lo mismo. Me sentía sola. ¿Y yo qué? ¿Yo también me alejé? Se quedó callada. Y fue ahí donde entendí todo: no era por soledad. Era por deseo. Por morbo. Por cobardía. Le dije que no volviera a escribirme. No necesitaba una amiga así. Marco me confesó más cosas después. Que Iván y Renata se vieron también en un hotel por San Jerónimo. Que una vez él los esperó fuera, viéndolos entrar, con la esperanza de que fuera mentira lo que ya sabía. Me partió el alma. Porque también él era una víctima. Pero su dolor lo vivía en silencio. No se atrevía a dejarla. No aún. Hasta que una noche, Renata se fue de la casa. Por su cuenta. Se fue a vivir con una prima. Y Marco me mandó un mensaje. Se acabó. Ya no más. Habían pasado 3 semanas desde que Renata se fue de casa de Marco y desde que yo saqué a Iván del departamento. Creí que el silencio me traería paz, pero solo trajo preguntas y miradas. Porque Monterrey es chico. Y nuestro círculo, más aún. Las primeras veces que salí a la calle sola, me sentía observada. Como si todos supieran. Como si mis pasos arrastraran el eco de una historia que ya se contaba sin mi permiso. Carla me invitaba a su casa constantemente. No te encierres, amiga, eso es peor. A veces iba, a veces no, a veces me sentía fuerte, y otras, me desmoronaba en el cajón de las blusas que él había doblado meses atrás. Lo que no esperaba, lo que nadie vio venir, fue lo de Marco. Un viernes por la noche, después de unos tragos en casa de Carla, Marco me ofreció llevarme. Carla vivía en San Nicolás y yo en Obispado. El Uber era largo y caro, así que acepté. Ya no me sentía rara con él. Al contrario. Compartíamos la misma herida. Durante el camino, hablamos como siempre. De Iván, de Renata, de lo absurdo de todo. Del engaño. De cómo la gente destruye lo que construye sin razón. Me acompañó hasta la puerta del edificio. Me despedí, pero él no se fue de inmediato. ¿Te puedo decir algo?, preguntó, bajando la voz. Claro. Desde todo esto, eres lo único que me mantiene cuerdo. No supe qué contestar. No me malinterpretes, añadió. No te estoy diciendo nada con segundas. Solo, me hace sentir que no estoy solo. Lo abracé. Fue un abrazo largo. Cansado. De esos que solo alguien que también está roto puede entender. Pasó el tiempo. Los días se volvieron semanas. Y las heridas se convirtieron en costras. Seguía doliendo, pero ya no sangraba todo el tiempo. Un domingo, Marco me mandó un mensaje. ¿Te late un café en el centro? Solo quiero despejarme. Acepté. Nos vimos en Barrio Antiguo. El clima era agradable, raro para marzo. Caminamos por las calles viejas, hablando de todo menos de ellos. Y por primera vez, nos reímos. Después del café, no regresé sola. Esa noche, Marco subió a mi departamento. Y no pasó nada, excepto lo que pasa cuando 2 personas se miran demasiado tiempo en silencio. Nos besamos. Fue un beso torpe, lleno de miedo y culpa. Pero también de verdad. Nos separamos rápido. Ninguno dijo nada. Y él se fue. Me escribió más tarde. Perdón. No debí. Fue la emoción. Estoy confundido. Le respondí que yo también. Y era cierto. Desde ese momento, algo cambió. Marco y yo comenzamos a hablarnos diario. A compartir cosas pequeñas, tontas, como si estuviéramos en una adolescencia que no nos tocó vivir juntos. Nunca hablamos de estar juntos. No sabíamos si estaba bien.
Si era correcto. Solo sabíamos que nos entendíamos. Hasta que un día. Iván volvió. No físicamente, sino por mensaje. Sigo pensando en ti. Cometí el peor error de mi vida. Lo ignoré. No tenía nada que decirle. Pero el mensaje removió algo. El pasado estaba rascando la puerta. Una semana después, me lo encontré en Galerías Monterrey. Yo iba sola. Él también. Se me acercó como si nada hubiera pasado. ¿Podemos hablar? ¿Para qué? No lo sé. Solo, siento que lo que teníamos no puede acabar así. Le respondí con una sonrisa fría. No terminó por accidente. Tú lo empujaste al abismo. Y me fui. Una noche, Marco me pidió que fuera a su casa. Ya no vivía con Renata, claro, pero el lugar todavía olía a ella. Nos sentamos en la sala. Había silencio, pero no incomodidad. A veces me pregunto, dijo él, si lo que pasó entre tú y yo es porque realmente conectamos, o porque compartimos el mismo dolor. ¿Y si es ambas? Se quedó callado. Me miró. Me tomó la mano. Y esa noche, sí pasó lo que no habíamos dejado pasar antes. Y no fue una equivocación. Fue un incendio largamente contenido. Pero nada en esta historia era simple. Un mes después, Renata regresó a Monterrey. Se había ido a vivir unas semanas con su hermana a Saltillo. Nadie le dijo que Marco y yo estábamos viéndonos. No porque quisiéramos esconderlo, sino porque aún no sabíamos qué era. Pero todo en esta ciudad se sabe. Y lo supo. Nos vio juntos en Plaza Fiesta San Agustín. Íbamos de la mano. Tarde o temprano tenía que pasar. Nos cruzó. Nos miró. Y no dijo nada. Solo una sonrisa sarcástica. Al día siguiente, publicó una historia en Instagram con una canción de despecho y una frase que decía, la traición viene de donde menos esperas. A veces de quien también fue traicionado. Y todo se desató. Iván también se enteró. Nos escribió a ambos. No con rabia. Con desdén. Como si le molestara no que lo hiciéramos, sino que le hiciéramos lo mismo. Marco me preguntó. ¿Te sientes mal? Le dije que no. Y era verdad. No me sentía mal por encontrar refugio en él. Me sentía mal por no haberlo encontrado antes. Después de la publicación de Renata en Instagram, el silencio entre nosotros se rompió. Todo lo que habíamos tratado de mantener discreto ahora era tema en los chats, en las terrazas, en los mensajes pasivo-agresivos que circulaban por los grupos donde antes compartíamos memes y planes para carnes asadas. Marco y yo nos volvimos el nuevo escándalo. Lo irónico era que los mismos que guardaron silencio cuando Iván y Renata se cruzaron la línea, ahora se sentían con la autoridad moral de señalarnos. Pero es que Ana y Marco eran amigos. Eso no se hace. ¿Cómo va a andar con el ex de su mejor amiga? Se ve que ya lo traían desde antes. Monterrey tiene esa cualidad. El chisme viaja más rápido que el tráfico en Constitución a las 6 de la tarde. Yo decidí no defenderme. Ya había llorado demasiado. Ya había tragado demasiada culpa que no me correspondía. Marco intentaba mantenerse al margen, pero lo notaba cansado, como si pelear por nosotros fuera más difícil que vivir con la traición anterior. Una noche, después de una cena en su departamento, me lo dijo sin rodeos. No sé si podamos con todo esto. ¿Qué parte? Le pregunté sin rodeos. ¿Lo que dicen los demás? ¿O lo que sientes tú? Lo que me duele es que cuando pienso en ti, no puedo dejar de pensar en lo que nos trajo aquí. Yo no supe qué decir. Porque a veces, aunque el cariño es genuino, el pasado es demasiado ruidoso. Esa noche no se quedó a dormir. A la semana siguiente, Iván reapareció. Esta vez, de forma más directa. Me buscó en persona. Fue a mi trabajo. Me esperó afuera del edificio. Solo quiero hablar. 10 minutos. No te pido nada más. Acepté. Me subí a su coche. Tenía el mismo aroma de antes. Su voz, la misma. Y sin embargo, todo era distinto. Renata me dijo que ya estás con Marco. No es tu asunto. Tal vez no. Pero duele.
¿Cómo lo que hiciste tú no? Guardó silencio. Sé que no tengo derecho, Sofía. Pero no me acostumbro a la idea de verte con él. ¿Sabes qué es lo más cruel? Le dije, mirándolo a los ojos. Que tú abriste esta herida. Y ahora te molesta que la haya sanado con alguien que también sangraba. Él no contestó. Me dejó frente al edificio. Antes de que bajara, me dijo algo que me dejó fría. Ten cuidado con Marco. No es tan transparente como crees. Lo miré. ¿A qué te refieres? Solo, ten cuidado. No todo lo que parece sincero lo es. Semanas después, Carla me invitó a una comida en casa de su hermana. Me insistió mucho. No quería ir. Pero fui. Sentía que necesitaba aire. Al llegar, vi a varias caras conocidas del grupo. Algunos me saludaron con amabilidad. Otros con hipocresía. Renata no estaba. Iván tampoco. Pero sí estaba un amigo de ellos, Alex. Durante la comida, se sentó a mi lado. Hablamos casual. Hasta que soltó. No sabía que tú y Marco ya eran oficiales. No somos nada oficial. Pues ya se decía desde antes que ustedes traían algo. ¿Desde antes de qué? Desde antes de que se supiera lo de Iván y Renata. Ya sabes, cuando uno ve algo raro, lo nota. Me puse tensa. ¿Quién decía eso? Gente. Se notaba. Marco siempre te veía diferente. ¿Y tú a él? Tal vez solo estaban esperando una excusa. Me levanté. Fui al baño. No porque lo creyera, sino porque la duda se metió sin permiso. Esa noche, le pregunté directamente a Marco. ¿Desde cuándo te empezaron a gustar mis ojos? Él sonrió. ¿Por qué? Porque hay rumores. De que esto no es nuevo. De que entre tú y yo ya había algo desde antes. Que todo lo demás solo fue pretexto. Él no lo tomó bien. ¿De verdad estás dudando de mí? Estoy preguntando. Se quedó callado. No es justo, me dijo. Me partieron el alma. Y justo cuando empiezo a sanar, tú piensas que fui parte de todo esto desde el principio. No estoy diciendo eso. Solo quiero saber si alguna vez pensaste en mí así, antes de todo. Tal vez lo hice. Tal vez en alguna carne asada, cuando reías con la cabeza hacia atrás y yo pensaba que Iván era un idiota por no verte bien. Pero eso no significa que buscara nada. Su sinceridad me calmó. Pero también me hizo pensar, ¿cuántas veces un deseo guardado solo necesita una traición para salir? Días después, me encontré con Carla para un café en Fundadores. Siempre tan directa, me soltó una bomba. Tengo que decirte algo. Lo supe hace tiempo. Y no sabía si decírtelo. ¿Qué? Marco, también hablaba con otra chava mientras andaba contigo. ¿Cómo que andaba hablando? No algo serio. Pero sí mensajes. Coqueteos. Era una ex de la facultad. Lo sé porque ella me lo dijo. Y me enseñó capturas. Mi cabeza comenzó a girar. ¿Cuándo fue eso? Hace como un mes. Cuando ustedes apenas empezaban. Sentí el vértigo. Le pedí las capturas. Las vi. Y ahí estaban. Mensajes a las 2 de la mañana. Frases como, a veces me acuerdo de ti, no sé qué habría pasado si tú y yo hubiéramos seguido, a veces siento que todo lo que hago es llenar vacíos. No dije nada por 3 días. No le escribí. No respondí sus mensajes. Hasta que él vino. Tocó la puerta de mi departamento. ¿Qué pasa? ¿Por qué me ignoras? Le enseñé las capturas. Su rostro cambió. No se defendió. Solo suspiró. Fue una tontería. Lo sé. Fue solo hablar. No pasó nada más. ¿Y si yo hiciera lo mismo? No estás entendiendo. Si estoy entendiendo. Estoy entendiendo que tal vez no eres tan distinto a él. Se quedó callado. Y por primera vez, sentí que todo lo que habíamos construido era una extensión del mismo desastre. Lo corrí. No lloré. Esta vez no.
Estaba harta de llorar por hombres que no sabían lo que querían. Marco no volvió a buscarme después de aquella noche. Yo tampoco lo busqué. No hacía falta hablar más. Lo que no habíamos dicho con palabras, lo dijeron las acciones. Las capturas. El desencanto. Era curioso cómo, después de todo, el ciclo se repetía. Como si no importara cuánto doliera la traición de otros, al final, también podías convertirte en aquello que juraste no perdonar. Lo peor no fue lo que Marco hizo. Lo peor fue darme cuenta de que lo nuestro no nació limpio, ni sano. Nació como respuesta. Como refugio. Como un intento desesperado de demostrarle al mundo, y a nosotros mismos, que podíamos seguir adelante. Pero la verdad era que ambos seguíamos rotos. En los meses siguientes, la vida siguió. Monterrey siguió. Con sus atardeceres en la Sierra Madre, su caos en Constitución, sus historias de carne asada, música norteña y vidas cruzadas por coincidencias que no lo son tanto. Volví a frecuentar a Carla. Me refugié en mi trabajo. Salí un par de veces con alguien que me presentaron, pero nada serio. No tenía prisa. Me descubrí tranquila en mi soledad. Completa en mi incompletud. Un día, mientras caminaba por el Paseo Santa Lucía, vi a Renata. Estaba sola, con una bebida en la mano y unos audífonos puestos. Me acerqué. Dudé. Pero lo hice. Hola. Me miró. Sus ojos no tenían rabia. Solo cansancio. Hola. Nos quedamos en silencio unos segundos. Luego se los quitó. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Ahí vamos. ¿Sigues con Marco? No. Asintió. Me miró de nuevo. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Me dijo. Que en el fondo, los cuatro nos fallamos. Cada quien a su manera. Y tenía razón. Yo también había cometido errores. No solo al meterme con Marco, sino al permitir que el rencor guiara mis pasos más que la dignidad. Al no frenar a tiempo lo que nació de un lugar dañado. Ojalá hubiéramos sido más honestas entre nosotras, le dije. Renata sonrió, sin burla. Ojalá. Y se fue. Y yo no la detuve. Porque ya no hacía falta. Tiempo después, supe que Iván estaba saliendo con alguien nueva. Una conocida del trabajo. Ella no tenía nada que ver en esta historia. Y eso me alegraba. A veces, el verdadero castigo para alguien como él no es quedarse solo, sino perder a quien sí lo veía todo, y aún así lo elegía. De Marco no supe mucho. Lo vi en un evento meses más tarde. Estaba con unos amigos. Cruzamos miradas. Fue rápido. Pero suficiente. Me sonrió. Le sonreí. Nada más. Y fue suficiente. Porque hay cosas que ya no se dicen. Hay historias que ya no necesitan más capítulos. Una noche, desde la terraza de mi nuevo departamento, con vista al cerro y a las luces de San Pedro al fondo, pensé en todo lo vivido. En cómo, por un momento, sentí que había perdido el rumbo. Pero también en cómo todo eso me obligó a encontrarme. Aprendí que las infidelidades no siempre comienzan con un beso. A veces empiezan con una conversación que no debía pasar. Con una atención mal dirigida. Con un "no pasa nada" repetido muchas veces. Aprendí que traicionar no es solo acostarte con alguien más. A veces es olvidarte de cuidar lo que tienes en casa. O usar el dolor ajeno para aliviar el propio. Y aprendí que perdonar no es justificar. Es soltar. Soltar lo que pesa. Lo que duele. Lo que no te deja avanzar. Hoy, cada vez que alguien menciona a Iván, a Marco, o incluso a Renata, ya no siento rabia. Siento paz. Suscríbete para conocer más historias. Gracias por ver.